Bienvenido de nuevo a su experiencia de aprendizaje digital de capacitación de plantadores de iglesias del SC. Esta semana profundizaremos en nuestro segundo sistema interno, el sistema de grupos pequeños. Así como un cuerpo sano requiere sistemas vibrantes y saludables, una iglesia saludable también requiere sistemas vivos en crecimiento y saludables. La pregunta clave para nuestro sistema de grupos pequeños es: ¿cómo integramos a las personas en grupos pequeños en nuestra iglesia que les ayudarán a crecer y llegar a ser más como Cristo? Así que estoy emocionada de entregarle el tiempo a nuestros entrenadores para esta sesión, Carla y Oscar Cortés. Hola, Dios les bendiga. Somos Oscar y Carla Cortés, copastores y plantadores de Oasis de Salvación, ECC, en Arvada, Colorado, y también codirectores del Ministerio Latino en el Midwest Conference. Es un gran privilegio poder servir a Dios y al prójimo a través de estos ministerios dentro de los Estados Unidos y en otras plantaciones en El Salvador, México y Perú. Y ahora tenemos el honor de compartir con ustedes sobre el tema de los grupos pequeños. Para mí, son un modelo importante que van de la mano con la plantación de iglesias y el hacer discípulos a las naciones. En ellos crecí e identifiqué mis dones y el llamado que Dios tenía para mi vida. Hemos servido en grupos pequeños durante muchos años. También tuvimos el privilegio de establecer el sistema en varias iglesias en el sur de California. En Bell Gardens diseñamos un sistema que nos llevó a tener 25 grupos llamados GPS, Grupos Pequeños Saludables. Muchas cosas hermosas suceden dentro de los grupos pequeños, pero a veces nuestra experiencia de la vida real con los grupos pequeños cae muy por debajo de nuestras expectativas. Hay muchas razones por eso. Sin embargo, debemos recordar que los grupos pequeños son solo un modelo. Son un vehículo para algo más. Y es de ese algo más del cual estamos muy emocionados de compartir con ustedes hoy. Así es, la razón por la cual estamos apasionados con los grupos pequeños es porque es ahí donde podemos hacer discípulos, verlos crecer y multiplicarse. Yo me emociono de ver las personas tener un encuentro con Dios, ser transformados y llevar al mundo la luz de Cristo. Cuando leemos las Escrituras, vemos que todas estas cosas sucedieron mejor dentro del contexto de un grupo pequeño. Sabemos que la frase grupos pequeños no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, la vemos más claramente en los evangelios, cuando vemos a Jesús dirigir un grupo pequeño a lo largo de sus 3 años de ministerio. Fue a partir de este grupo pequeño que Jesús dirigió, plantó la iglesia y se hicieron discípulos que se multiplicaron por todo el mundo a lo largo de los tiempos. Todo comenzó con un grupo pequeño centrado en la persona de Jesucristo. Ahora, reflexionemos un poco sobre nuestra propia situación personal con grupos pequeños. Lo bueno, lo no tan bueno y todo lo demás. Estoy segura de que tienen historias que contar. Quiero que recuerden y reflexionen sobre algunas de sus mejores experiencias y algunas de sus no tan buenas experiencias. ¿Qué es lo que las hizo ser así? El grupo pequeño al cual yo pertenecí de joven nos permitía convivir y hacer las preguntas que no se podían hacer durante un servicio dominical. Este se llevaba a cabo en mi casa y siempre teníamos algo para comer. El disfrutar de la comida juntos era uno de los mejores momentos de la reunión porque nos hacía sentir en familia. A lo largo de los años, el grupo creció, cambió y profundizamos en la amistad y el amor. Nos apoyamos los unos con otros en cada paso del camino. Este grupo pequeño fue tan rico no solo porque nos convertimos en una familia, sino porque juntos adoramos y estudiábamos la palabra de Dios.
fue esa unidad fraternal la cual nos fortalecía y nos acercaba más a Dios. En el transcurso de nuestras reuniones pudimos reconocer los dones espirituales de los unos en los otros y nos animamos hacia la misión de Dios para avanzar en su reino. Ahora me deleito al ver esos niños y jóvenes que crecimos en ese grupo pequeño, convertidos en siervos y siervas de Dios. Llevamos el amor de Cristo a nuestras comunidades y expandimos su reino por el mundo entero. Todo eso es dado a que fuimos formados espiritualmente en un grupo pequeño, donde el amor a Dios y al prójimo fueron la base de nuestros encuentros. Antes de continuar, queremos darte unos minutos para reflexionar sobre tus experiencias con este sistema. Puedes pausar el video aquí y tomarte un tiempo para reflexionar sobre las preguntas en la pantalla. Como recordarás la orientación, los 7 sistemas de una iglesia saludable se alinean con nuestros 3 movimientos clave del discipulado. Conoce, crece y ve. Como sistema interno, el sistema de grupos pequeños es una de las principales formas en que ayudamos a las personas a crecer en sus relaciones entre sí como familia de la iglesia. Como es habitual, con cada sistema comenzamos con definir el porqué. Es importante que tengas un porqué claramente definido para tu sistema de grupos pequeños en el que creas profundamente y el que enseñes con regularidad. Aquí está el nuestro. Cuando considero esta pregunta, mi respuesta es que para mí los grupos pequeños son donde las personas pueden poner en práctica el ADN de la iglesia. Y no solamente escuchar de ello. El ADN que está en los grupos pequeños es esencial, pero es el grupo en sí, el vehículo que sucede algo extraordinario. Y eso es hacer discípulos que hagan discípulos. Por supuesto que el discipulado puede ser alimentado o motivado por el servicio de adoración dominical, pero en realidad el discipulado no sucede simplemente siendo parte de una audiencia. El discipulado no se trata de solo ver, se trata de involucrarse en algo. Conoce, crece y ve. Esto es exactamente lo que Jesús hizo para formar a sus discípulos. Él ministró a grupos grandes y medianos, pero la acción más importante ocurrió cuando formó a sus discípulos en una comunidad de grupos pequeños. Los 12 discípulos que formaron parte del grupo cercano a Jesús fueron llamados a participar en su ministerio y a establecer su iglesia. Veamos a Mateo, capítulo 4, versículo 19. Este versículo se alinea bien con los principios de conoce, crece y ve, los cuales están en función dentro de los grupos pequeños. Jesús dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Si escuchas atentamente, descubrirás los 3 principios. Primero vemos la palabra vengan. Los discípulos vienen a Jesús y están conectados con Dios y llegan a conocer a Dios. Eso es, conoce. Segundo, la palabra síganme. Los discípulos son transformados por Jesús. Así que, a medida que los discípulos conviven en una comunidad centrada en Cristo, son transformados. Eso es, crecer. Pero no termina allí. Ambos movimientos alimentan nuestro propósito de pescar personas, enviadas por el Espíritu Santo para avanzar en la misión. En otras palabras, los discípulos hacen discípulos y eso es el principio B. Al contestar el porqué del sistema de grupos pequeños, también me lleva a Mateo 22. Jesús llamó a este mandato el más grande: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma
y mente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amar a Dios y a nuestro prójimo es ampliamente expresado en los grupos pequeños. Es el grupo perfecto donde los integrantes se alegran al verse los unos con los otros y en amor se exhortan para crecer en su relación con Dios. Entonces, ¿por qué considero los grupos pequeños esenciales para mí? Porque los veo como una excelente oportunidad para que la comunidad de Dios se una y crezca en el amor de Cristo. Ahora te toca a ti. Toma unos minutos aquí para pausar el video y reflexiona sobre tu por qué. Recuerda nuestra pregunta clave para este sistema. ¿Cómo integramos a las personas en grupos pequeños en nuestra iglesia que les ayude a crecer y a llegar a ser más como Cristo? En este momento vamos a determinar el qué. Tendrás que decidir cómo se verán tus grupos pequeños, qué harán juntos y qué les puede motivar a asistir e involucrarse. Para ser más eficaz, considero útil separar los grupos pequeños en dos categorías: grupos donde se produce la conexión y grupos donde ocurre el discipulado. Los grupos pequeños de conexión son grupos cuyo objetivo principal es conectar a las personas. Son grupos a corto plazo diseñados para ayudar a las personas que aún no conocen a Jesús a conectarse con Él. También animan a las personas que son nuevas a conocer más de su iglesia e involucrarse en ella. En Oasis de Salvación tenemos grupos pequeños que cumplen con esa misión. Los grupos de conexión tienen una duración de aproximadamente 10 semanas. Allí es un lugar seguro donde las personas pueden discutir sus dudas y explorar los temas más complicados de la fe, libres de presión y juicio. Disfrutan de una rica comida para tener compañerismo y crear relaciones. Este grupo se llevan a cabo esporádicamente durante el año y son de corto plazo. Pero sabemos que para ser formados como discípulos de Cristo, necesitamos grupos pequeños de largo plazo. Estos fomentan el crecimiento espiritual e incluyen tener una relación con Dios y con nuestra comunidad de fe. Estos se llaman grupos pequeños de discipulado y en Oasis de Salvación les llamamos oasis familiares. La meta de estos grupos es que discípulos de Cristo hagan más discípulos. Incluso es lo que Jesús manda a sus discípulos a hacer a través de la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 19 al 20. Para llegar a esa meta hay niveles de madurez que alcanzar. Por ejemplo, en el libro Una iglesia con propósito, Rick Warren usa un diamante de béisbol para hablar sobre el crecimiento espiritual. Y él anima a los discípulos a comprometerse con la membresía, a comprometerse a la madurez, comprometerse al ministerio y comprometerse a las misiones. Existen más ejemplos que nos proporcionan un visual claro de las diferentes etapas del discipulado. En Oasis de Salvación le llamamos proceso de desarrollo de la vida. En la Biblia podemos ver como ejemplo el desarrollo del ser humano. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 a 9, Pablo habla de que los discípulos son como bebés en la fe, bebiendo leche, pero también les insta a que continúen creciendo en Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 11, Pablo se dirige a los tesalonicenses y se compara a sí mismo de manera interesante, diciendo que ha sido como una madre y un padre a los discípulos de Tesalónica.
En este ejemplo, la vida espiritual comienza cuando nos comprometemos con Jesús y nacemos primero en Él. Aquí somos infantes. Después nos convertimos en niños en nuestra fe. A partir de ahí, pasamos a la edad de ser un joven adulto y luego la paternidad. La paternidad espiritual nos lleva a multiplicar el reino de Dios y la vida de Cristo en los demás. Veamos cada etapa. La etapa infantil es sobre el descubrimiento de Cristo y de la vida espiritual. En esta etapa, los discípulos dicen, preséntame, dame la bienvenida, nútreme. Son como recién nacidos que necesitan mucha atención. Ellos requieren ser vestidos, orientados a la familia de Dios y presentados a la vida espiritual y a sus prácticas. A continuación, la etapa de niñez, esta se trata de crecer en las prácticas espirituales donde se establecen los conceptos básicos de la fe. Aprenden a hacer cosas por sí mismos y dicen cosas como, enséñame cómo hacer las cosas, ayúdame, aliméntame. Aquí todavía se requiere orientación básica de cómo establecer buenas bases. La etapa de adultos jóvenes es donde los discípulos crecen en la influencia y el servicio de liderazgo. Aquí es donde los discípulos realmente comienzan a identificar y a crecer en sus dones. Dicen cosas como, equípame, dame la oportunidad de liderar y servir. Por supuesto que no todo el mundo es llamado al liderazgo, pero creo que todos somos llamados a tener una mayor influencia. Es justo eso de lo que se trata esta etapa. Y finalmente, tenemos la etapa de padres. Aquí todo se trata de la multiplicación estratégica. Los discípulos se convierten en creadores de discípulos y ayudan a otros a convertirse en creadores de discípulos. Esta etapa se trata sobre dar abundantes frutos para el reino de Dios. Aquí los discípulos están soñando y diciendo cosas como, lánzame, suéltame, mírame volar. Los discípulos en esta etapa se vuelven maduros y encuentran su lugar del mayor impacto exponencial en el movimiento del reino. Ahora daremos un pequeño repaso. Cuando hablamos de grupos pequeños, es útil pensar en dos categorías. Primero son los grupos de conexión a corto plazo y segundo son los grupos de discipulado a largo plazo. Los grupos de conexión a corto plazo ayudan a las personas a hacer conexiones iniciales con Dios y la comunidad de fe. Los grupos de discipulado a largo plazo son los mejores contextos para que ocurra el discipulado y absorben el ADN de conoce, crece y ve. Una vez más, haremos una pausa aquí y les daremos unos momentos para reflexionar usando las indicaciones en la pantalla. Finalmente, es hora de pensar en el cómo. Como de costumbre, la sección sistema de grupos pequeños de su plan bien elaborado le ayudará a pensar en lo siguiente. Tu plan de enseñanza, ¿cómo enseñarás regularmente sobre la importancia de este sistema? Tus herramientas, ¿qué utilizarás para ayudar a tu gente a interactuar con el sistema de grupos pequeños? Las rampas de acceso. ¿Dónde, cuándo y cómo invitarás a la participación continua en este sistema? Nuestro equipo quiere brindarte otro ejemplo basado en eventos de una rampa de acceso eficaz al sistema de grupos pequeños.
Este proviene de Sanctuary Church en Providence, Rhode Island, y es algo que ellos llaman Eat-Ups. 1 a 2 veces por temporada, una semana en el calendario se designa como semana de comidas para todos los grupos pequeños. Los Eat-Ups, que son esencialmente cenas compartidas a la antigua usando potlucks, se anuncian ampliamente con una invitación abierta. No hay contenido, simplemente una comida compartida. Esta estrategia elimina algunas de las barreras para unirse a un grupo pequeño a mitad de temporada. Por ejemplo, el obstáculo de presentarse como una persona nueva cuando el grupo ya está en movimiento. El miedo de ser la única persona nueva. La preocupación por mostrarse sin previo aviso, etc. Y comunica que los grupos siempre están abiertos a gente nueva. La falta de contenido formal también deja espacio para las relaciones, facilita que las personas revisen la comunidad antes de asistir a una reunión formal y permite que todos, incluidos los buscadores, se sientan cómodos. Este es un ejemplo de una vía de acceso eficaz al sistema de grupos pequeños. Los grupos pequeños son el modelo ideal para formar discípulos que hacen discípulos y también funciona para convivir con otras personas que quieren conocer y saber más sobre Jesús. Es en el contexto de los grupos de discipulado donde las personas suelen sentirse más como parte del cuerpo de Cristo y dentro de los grupos de conexión donde se sienten más cómodas para despegar cualquier duda sobre la fe en Dios. A medida que imaginas tu sistema de grupos pequeños, te animo a que empieces por hacer buenas preguntas que surjan desde la imaginación y corazón de Dios. El objetivo final es conocer y participar de lo que Dios ya está haciendo en tu comunidad. Tu trabajo es proveer los espacios que fomenten este movimiento. Los grupos pequeños no serán un programa más bien traerán un claro enfoque en construir una comunidad que se basa en el amor hacia Dios y al prójimo. Muchas gracias, Carla y Oscar. Esta semana su tarea es completar la parte de grupos pequeños de su plan bien concebido, que se puede encontrar en la sección 8. Asegúrese de llevar todas sus preguntas sobre grupos pequeños a su sesión de coaching esta semana y prepárense para completar sus planes en la reunión de su cohorte. Nos vemos pronto.